Bienvenidos a Resiliente Universal, donde la verdad se revela a quienes saben mirar. Escucha, siente, resiste. Este espacio es para compartir experiencias y conocimientos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionales y especialistas médicos. Personas libres que han transformado sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y expandir tu conciencia? ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, Resiliente Universal. Sé bienvenido a este capítulo donde vamos a comenzar a explorar los aspectos que debemos de considerar cuando tenemos nuestra empresa. Este capítulo, el día de hoy, se llama Exceso de asesoría. Te voy a contar una experiencia que me sucedió hace poco. Dentro de mi consultoría diaria, hay diferentes experiencias que nos ayudan a seguir madurando, a seguir entendiendo e interconectando en este universo, que como hablamos desde el principio, este podcast tiene este fundamento. Cuando nos sentimos parte de algo, pero cuando entendemos la responsabilidad de nuestro actuar diario y que eso también toca la vida de las personas y tenemos una responsabilidad de cómo aportar valor. Desde nuestro entendimiento, claro está. Puede que alguna persona lo reconozca, puede que otra no lo reconozca. No te preocupes. Lo importante es estar conectado contigo y que lo que tú haces finalmente tenga esa honestidad, tenga ese enfoque que nos ayude a seguir adelante. No tengas miedo de aportar, aunque nadie lo reconozca. No tengas miedo de seguir explorando dónde puedes brillar más. Y esto, antes de comenzar con el tema, porque seguramente va a aportar una perspectiva distinta o un planteamiento al día de hoy en tu empresa, en tu emprendimiento. Antes de comenzar con el tema, quiero dedicarlo, como siempre, este capítulo a un gran amigo, Víctor Velázquez. Ayer fue su cumpleaños. Recuerdo esas charlas interminables, esas charlas profundas, donde soñábamos en el actuar diario, cuando estábamos en la universidad, cuando entrábamos directamente en una empresa, los desafíos que visualizábamos en la empresa y este deseo de desafío, de proponer, este deseo de constantemente estar aportando valor, fue una de las principales, ahora sí que experiencias más gratificantes que tuve con Víctor. Y ahora sigo disfrutando, amigo, tu amistad. Entonces, también vas a disfrutar este capítulo y en algún momento espero coincidir contigo y también compartir estos micrófonos, porque ha sido un desarrollo personal, un desarrollo profesional, pero una amistad y un cariño inquebrantable. Entonces, te mando muchos besos, muchos abrazos y vamos a comenzar. Es muy importante que cuando nosotros estamos evaluando qué le hace falta a mi empresa, por los diferentes retos que comenzamos a vivir. Actualmente, algunos de los autores comparten esta evolución, es decir, en el contexto en que una empresa comienza a desarrollarse. Y hablamos de un mundo Bani. Exactamente. ¿Qué es un mundo Bani? A esto ha tenido diferentes evoluciones. Hablábamos quizás de diferentes esquemas que nos permiten delimitar cuál es el contexto. El mundo Bani, actualmente hablamos de un mundo quebradizo, de un mundo lleno de incertidumbre, donde quizás la causa y el efecto no está incluso correlacionado. Cuando nosotros integramos todos los recursos como son humanos, económicos y también sociales, entonces nos enfrentamos, como diría Simon, en este juego donde tenemos que comenzar a identificar qué vamos a hacer. Y seguramente te encuentras en esta vida y en este momento de tu empresa, casi a mitad de año. ¿Cómo nos fue el primer semestre? Después de recuperarnos de un episodio mundial, ¿cómo te ha ido? ¿Qué elementos identificaste? ¿En tu mercado qué tanto se recuperó? ¿Tu equipo cómo está? ¿Cómo esta nueva integración de quizás migrar a un home office, a irnos directamente a la empresa, qué modificó?
¿O decidiste que era más productivo incluso que las personas tengan menos tiempo para trasladarse? ¿Cómo fue? Compártenos en los comentarios, en los diferentes mecanismos o plataformas donde vas a ver este podcast, cómo lo has vivido. Es muy importante plantear que si estamos en un mundo quebradizo, de incertidumbre, donde causa y efecto no está correlacionado, ¿cómo es que tomamos decisiones en nuestra empresa? La información es sumamente importante. Hablamos de que tenemos que tener ciertos requisitos en nuestras áreas como temas administrativos, temas operativos, pero ¿cómo lo hacemos? Sabemos la teoría, incluso hemos escuchado, vamos a conferencias, leemos, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia? Hay cosas o conceptos que muchas veces en el día a día se confunden cuando diferentes emprendedores o empresarios me permiten comenzar este mundo de consultoría mediante un diagnóstico y, ¿por qué no, un plan de trabajo? Pero, ¿qué elementos deben de considerarse? Vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque el día de hoy quiero que te lleves claramente, primero, ¿qué necesita tu empresa? Después, los tipos de asesores que debe de tener tu empresa y cómo el exceso de asesoría en algún momento incluso puede obstaculizar el avance de tu empresa. Porque estamos polarizados, o el que nunca pide ayuda, o el que cree que es muy caro contratar a alguien especialista o experto, o el que se asesora demasiado, y esto también puede obstaculizar tu aprendizaje y también los elementos relevantes en cada una de las especializaciones dentro de una empresa o disciplina, ¿va? Entonces, primero, hablamos que para estar compitiendo dentro de un mercado es relevante tener una estrategia. ¿Pero qué es una estrategia? Muchos pensamos o pensábamos que una idea es una estrategia. Es decir, estoy teniendo problemas para vender. ¿Qué pasa si me voy al mercado digital? ¿Qué pasa si comienzo a publicarme en TikTok, como un ejemplo? ¿Qué pasa si abro mercados extranjeros? ¿Qué pasa si desarrollo un producto nuevo? ¿Me conviene innovar dentro de mi empresa o no me conviene innovar? Es muy probable que te estés haciendo este tipo de preguntas o que en función de las minutas o la colaboración que tengas en tu equipo de trabajo, quizás no estamos dando algún resultado. O quizás nos estamos planteando una meta nueva y también eso es relevante porque va a implicar un nuevo reto, hacer las cosas diferentes. Entonces, hablamos todos, obviamente, necesitamos una estrategia. Sí, pero muy pocos saben estructurar una estrategia. Vamos a identificar los elementos que se necesitan. Cuando nosotros comenzamos a identificar que un resultado o no está siendo suficiente o queremos incrementarlo, estamos alineando una posible meta. Es decir, estoy visualizando en el futuro algo que desearía. Llámese ventas, operaciones, contratar gente nueva o incluso también yo como empresario. ¿Qué me gustaría? ¿Cuántos años tengo actualmente en mi empresa? ¿Mi empresa funciona sin mí o me necesita dentro de la operación? Todo el tiempo como empresarios nos estamos cuestionando qué hacer, cómo avanzar, cómo resolver, cómo incluso guiar a la gente que se encuentra dentro de nuestro equipo, cómo generamos mejores líderes, cómo ese conocimiento que nosotros hemos ido acumulando porque finalmente pasamos por todas las etapas y hemos facturado, cobrado, vendido, quizás comenzamos haciendo lo más básico hasta lo más complejo. Ese es nuestro gran valor. Ahí es donde somos superhéroes, ahí es donde nos retamos a nosotros mismos. Pero ya cuando avanzamos, seguramente, todos los días nos hacemos estas preguntas. Y si actualmente no te has permitido preguntarte, mi primer consejo es, ¿cuánto tiempo al día estás destinando para saber qué sigue? O quizás te encuentras muy ocupado en la operación, sumergido, resolviendo pendientes, que perdemos de perspectiva el ambiente externo. Este mundo vani que hablábamos al principio, que lo puedes googlear y puedes darte cuenta, es
las iniciales de palabras en inglés y pues en traducción básicamente estamos en este contexto externo. Lo relevante es que si no estamos haciendo este tipo de preguntas, ¿cómo entonces generamos una mejora? ¿Cómo vamos a avanzar si no estamos destinando tiempo para preguntarnos? Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque el plantearnos preguntas nos ayuda a abrir posibilidades. Y si no tenemos respuestas, entonces nos permite estar abiertos, porque entonces vamos a focalizar nuestra concentración en algo que aún no sabemos cómo hacerlo. Seguramente te ha pasado o lo has hecho intuitivamente, has comenzado a avanzar, y si ahorita sí hacemos un resumen, vas a decir, pues parece ser muy sencillo, porque lo he logrado. Muchas veces no volvemos consciente ese proceso que nos ha ayudado a madurar ciertas decisiones. Entonces, lo primero, el primer consejo, el primer hábito, no importa si es a las 5 de la mañana, no importa si es a las 2 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde. El horario no es relevante. Lo importante es que lo tengas como un hábito y lo integres dentro de tu planeación y la gestión de tu tiempo. Si formas parte de una empresa, es tu empresa, eres socio, o finalmente quieres emprender. Porque el cuestionamiento diario es lo que nos permite traer el conocimiento apropiado para lo que necesita nuestra empresa. Porque hay tanta variedad que no todas las recetas les funcionan a todos. Necesitamos el especialista. Entonces, cuando te haces esta pregunta, después viene, ¿qué necesito? Y para construir una estrategia, primero, tenemos que visualizar, ya sea en un enunciado o en un resultado, lo que queremos lograr, es decir, en positivo, en futuro. Después, ¿cómo vamos a materializar esa estrategia? Si yo quiero vender más, ¿cuánto quiero vender más? ¿5 millones? ¿20 millones? ¿Cuánto queremos vender? Materializado. Pero una cosa es la venta y otra cosa es la utilidad. Tenemos que ser muy específicos en cómo vamos a medir que la estrategia fue un éxito. Es decir, ¿qué queremos obtener? Una vez que tenemos claro esto, porque responde a un desafío, a una nueva problemática o a la respuesta de esta pregunta inicial, entonces comenzamos a decir qué me gustaría. Antes de consolidar una estrategia, necesitamos tener diferentes ideas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí es súper relevante que integres a todo tu equipo, planteemos la problemática, el reto o el desafío y entonces comiences a bajar todas esas posibles ideas. ¿Queremos vender más? ¿Lo triple? ¿Lo doble? ¿Cómo lo podemos hacer? El cómo nos va a ayudar a rescatar todas esas ideas. Escucha a tu equipo, o acércate con personas del sector, haz networking, lee, pregunta, investiga. ¿Cómo lo puedo hacer para resolver este tema en específico? Ya que tienes todas esas ideas, una idea no es una estrategia. De repente le pregunto a algunos empresarios qué vas a hacer o cuál es la estrategia que tiene tu empresa y me dicen quizás eficientar los procesos. Y le digo, perfecto, ¿me puedes mostrar el plan? Todavía no lo tengo. Entonces no es una estrategia. Una estrategia sin plan no funciona, porque no tenemos mecanismos para implementarla. Mucho menos la vamos a poder medir. Entonces, si tenemos ya materializado cómo queremos lograrlo, partimos de diferentes ideas. Después, esas ideas es probable que requieran o presupuesto, tiempo o capital humano. O incluso escuchamos que a todos les está yendo bien exportando al mercado extranjero, pero seguramente nunca lo hemos hecho, no tenemos el cómo. Vamos a tener que necesitar pedir ayuda. Entonces, primero, ¿qué necesito? ¿Actualmente con los recursos que tengo en mi empresa son suficientes? Si no, voy a comenzar a planear. Una estrategia comienza reto de desafío, problemática, preguntas, ideas. Después, planeación. En la planeación, ¿qué tengo que integrar? Justo
las preguntas de lo que necesito para llevar a cabo esa idea. Si requiero un mercado extranjero, primero, ¿tengo los requisitos para exportar mi producto? ¿Tengo la capacidad para incrementar mi productividad? Primero tendría que buscar un comprador para después, dependiendo del tamaño o su necesidad, costear cuánto me sale transportar el producto. Es decir, ¿qué voy a necesitar para que esa idea sea un éxito? Entonces es muy importante que en el plan seas descriptivo. Cada una de las actividades, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de recurso? Y si de una vez puedes poner el presupuesto, estaría increíble. Entonces, este plan nos va a ayudar a ser específicos y concretos. Ahorita no te preocupes si te alcanza o no te alcanza, si puedes o no puedes. Si necesitamos un aduanero y no conocemos a nadie, no te preocupes ahorita por esto. Primero, en la planeación, vamos a identificar todos los elementos que nos van a permitir mapear los recursos y anticiparnos o hacernos preguntas o visualizar la información que nos hace falta. Entonces, a partir de aquí, vamos a comenzar nuestra tercera etapa, sería priorizar. Primera etapa, resumiendo, para no perdernos. Identifico desafío o problemática o resultado que quiera obtener. Segunda etapa, identifico cómo lo voy a materializar. ¿Qué me gustaría como resultado? Después, la planeación, que implica las actividades, los recursos o la información que me hace falta. Ya que tengo todo mapeado, entonces voy a identificar cuánto me cuesta. Si tengo que hacer una inversión, por ejemplo, en esta misma línea de pensamiento, si necesito exportar y necesito a alguien de aduanas, primero no conozco a nadie que pueda acelerarme el proceso. Es más, ni siquiera sé qué permisos requiere mi producto. Entonces, primero voy con un especialista que sepa hacer este trámite, le manifiesto mi necesidad y puedo conseguir una cotización o un presupuesto estimado en función de mi necesidad. A partir de que tengo este presupuesto, entonces me va a permitir bajarlo en mi plan para empezar a costear de todo lo que necesito, de las actividades que necesito, cuánto me sale implementar esta estrategia. Es probable que vas a tener varias ideas. Cada una de las ideas hay que planearlas. No tiene que ver con que si la vamos a ejecutar ahorita o en 5 años. Lo relevante es tener un estimado en presupuesto para priorizar, que es el siguiente paso. ¿Qué sí puedo hacer actualmente con los recursos que tengo en mi empresa para no generar una inversión mayor? U otra, del presupuesto que tengo asignado, de la utilidad, de las finanzas, ¿puedo destinar un recurso para implementar esta estrategia? Si no lo tengo disponible dentro del equipo de trabajo o de mis instalaciones, porque quizás queramos innovar en marketing digital y quizás tengamos un departamento de marketing. Es probable que esa idea nueva para generar una estrategia, incluso de comunicación, sea viable. Pero si yo no me estoy haciendo estas preguntas y no planeo, sino que pienso que al tener una idea, luego tengo que ejecutar, es probable que el 80% de mi estrategia fracase por no tener una planeación en implementación. Entonces, primero, identifiquemos los pasos que necesitemos. El querer hacer algo no es una estrategia. El identificar que la competencia o una industria está haciendo algo diferente a nosotros no es una estrategia al identificarlo. Una estrategia debe de estar acompañado de un plan. Este plan, una vez que priorizamos, necesitas establecer periodos de entrega, responsabilidades, quién lo va a hacer y sobre todo, cuál es la evidencia que voy a rescatar de esas actividades. Porque muchas veces nos sucede que hacemos un plan, establecemos presupuesto,
comunicamos a todo nuestro equipo de trabajo, preguntamos si hay dudas y nos dicen que no hay dudas. Pasa un mes, pasa una semana, preguntas cómo van los avances del plan que teníamos para implementar la estrategia y te dicen, no sé, creo, es un foco rojo. No quedaron claras las responsabilidades. Si después de una sesión las personas no saben qué tienen que hacer, es muy probable que tu estrategia y tu plan fracase. Entonces, dentro del plan, después se tiene que determinar los canales de comunicación, las personas que son responsables de cada actividad y el monitoreo, es decir, cómo yo voy a evidenciar que ya avancé, qué instrumentos nosotros vamos a necesitar para todos en el equipo de trabajo darnos cuenta en qué vamos, cada cuándo vamos a sesionar, cómo tengo que reportar y qué tengo que informar, porque es muy probable que en este plan tengas una ruta crítica, es decir, la ruta crítica es la actividad que nos va a llevar más tiempo en implementarlo. Y estas actividades podemos identificar su dependencia o su interdependencia. Es decir, ¿cuál actividad puede en paralelo ejecutarse sin estropear una actividad de otro departamento o de otro compañero? Pero habrá otras actividades que no puedo iniciar si mi compañero no me proporciona información. Entonces, cuando también ya identificamos esta dependencia o interdependencia, va a ser muy relevante que seamos muy puntuales en los canales de comunicación. Cómo voy a comunicar mis avances y cómo voy a saber que estoy cumpliendo en tiempo y forma en función de un plan. Muchos se brincan las etapas de plan. Nos vamos directo a la ejecución, te toca que hacer esto. Y cuando después queremos regresar a ver cómo nos fue, tenemos poca información. Y uno de los principales errores cuando nosotros generamos una estrategia es que, ¿qué tal si funciona? Más nos vale, ¿no? ¿Cómo la vamos a replicar si no tenemos información? Si no tenemos qué factor estuvo relacionado o qué factores no consideramos dentro de la planeación inicial. ¿Cómo vamos a capacitar después a nuestra gente para replicar esa estrategia? Pero todavía más riesgoso, si la estrategia no funciona, ¿cómo te estás asegurando que no vuelvas a cometer el mismo error? Una parte básica de un empresario y de un emprendedor es la capacidad que tiene para aprenderse los pasos, autogestionarse y generar conocimiento nuevo. Entonces, si nosotros nos estamos cuestionando, es porque queremos obtener respuestas. El obtener respuestas nos lo da la implementación, la información y sumadas se convierten en conocimiento. Conocimiento que debes capitalizar en tu empresa. Si no tenemos esta metodología de pasos para la implementación de una buena estrategia, es probable que estés estancado. El identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, estamos hablando de quizás un análisis, un diagnóstico actual de nuestra empresa. Pero el identificar una oportunidad no tiene que ver con una estrategia. Es muy importante que comencemos a identificar los elementos que se requieren para ser específicos y que nuestra implementación sea un éxito, que es lo que buscamos. Si vamos a dedicar tiempo, si vamos a dedicar recurso, hagamos que valga la pena, ¿no? Entonces, en principio, va a ser fundamental que tú identifiques eso. Cuando ya tenemos nuestro plan, ahora nos vamos al siguiente elemento que tenemos que considerar. Primero, ¿necesitamos algún especialista? ¿Cuáles son los especialistas que siempre debe de tener una empresa? Primero, tu contador. El contador puede ser interno o puede ser externo, dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Evidentemente, si lo tenemos internos, genera un salario base, ¿no? Si tenemos un contador externo, si somos emprendedores, puede ser un primer comienzo para tener alguien que nos asesore. Hoy estamos hablando, por lo menos aquí en Jalisco, de cambios estructurales, de una tributación diferente. En Jalisco tenemos el 2% sobre nómina
impuestos diferenciados a cualquier otro estado, por lo menos en México. Evidentemente, donde te encuentres, va a haber regularización y esquema de tributación, es decir, cuánto tengo que pagar de impuestos. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? Mis colaboradores, ¿qué tengo que pagarles? ¿Seguro social? ¿Cómo es que ese gasto está implícito dentro de mi presupuesto o de mi costo cuando yo quiero comercializar un producto o un servicio? Entonces, es muy importante primero tener identificado este aspecto. Necesito un contador que lleve puntualmente mis declaraciones ante el SAT aquí en México o la dependencia que va a regular mi actividad económica. ¿Por qué? Porque yo como empresario o emprendedor voy a cobrar por mi servicio, por mi producto. Contablemente se le dice, voy a reflejar un ingreso. Me van a pagar, ya sea por transferencia en efectivo, es decir, va a haber un pago por lo que yo estoy ejerciendo. Este pago, este ingreso, pues actualmente ya tenemos trazabilidad todavía más puntual porque manejamos tarjetas de crédito, cuentas bancarias, generamos esta facturación que nos ayuda a comprobar, incluso a deducir impuestos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en nuestra empresa es un buen contador. ¿Qué es un buen contador? No es el contador que solamente te dice, pásame tu estado de cuenta y hace tu declaración. ¿Por qué? Los contadores saben que tienen que hacer conciliación. Los contadores tienen herramientas que son fundamentales para entonces ellos conciliar, es decir, cuadrar ingreso, gasto, cuánto me quedó, suma, resta, en principio. Esto les ayuda para identificar, tú vas a pagar un impuesto sobre tu ingreso. Es súper relevante que sepamos que también el meter gastos, porque una operación de una empresa requiere estos gastos, como pagar empleados, tener una renta, ¿no? Lo que necesitamos para producir un producto, todo esto es lo que requiere nuestro modelo de negocio para operar. Naturalmente, se va a identificar como un gasto o como un costo. Después entraremos en temas contables, que tampoco es mi especialidad, no soy una contadora, pero sí es muy importante que identifiques que esta lógica te va a ayudar a entender mejor cómo tu contador te puede guiar mejor. Entonces, la parte de la contabilidad sí tiene que ver con hacer nuestras declaraciones puntuales, hay fechas, hay un tabulador, hay una norma que rige a los contadores, hay plataformas donde ellos tienen que informar su trabajo y debe de ser consistente, debe de cuadrar y debemos estar listos para cualquier tipo de auditoría porque si yo digo que recibí tantos ingresos y gasté tanto, debo de tener manera de comprobarlo. Es decir, aquí se va a hacer presente siempre la evidencia de tu operación. Entonces el contador va a ser el responsable de orientarte. ¿Este gasto es deducible o no es deducible? Actualmente hay políticas, hay lineamientos. Si eres una empresa, ¿qué gastos puedes deducir para no pagar tantos impuestos? Si eres una persona física, ¿cuáles gastos tienes permitido? Y bueno, ya después podemos hablar si es justo o no es justo, si está actualizado o no está actualizado, porque también yo como empresaria, definitivamente hay cosas que no las entiendes, ¿no? Pero tener un buen contador nos va a permitir estar cumpliendo en tiempo y forma a la dependencia correspondiente, evitar multas y evidentemente evitar que tu utilidad o todo ese trabajo diario se vea mermado por falta de conocimiento. Acuérdate que el tener una responsabilidad como empresario o empresa no nos exime de la reglamentación que tenemos en el área geográfica donde nosotros proveemos ese servicio o ese producto, es decir, donde comercializamos nuestra actividad. Esto es relevante porque no sepas, estás exento de la obligatoriedad. Tu responsabilidad es informarte. Entonces, el contador forma parte fundamental de nuestro día a día y de nuestras finanzas. También
dependiendo del tamaño de nuestra empresa, vas a comenzar a generar necesidades diferenciadas para ver si quiero invertir en un bien inmueble, si quiero contratar a más personas, qué me conviene más, contratar a especialistas por proyecto o tener gente de base, ¿qué me conviene? Esto es súper importante y un fiscalista te va a decir qué mejor te conviene conforme tu operación, los gastos y las múltiples opciones que tienes para reducir evidentemente impuestos. No se trata de evadir impuestos, se trata de hacerlo inteligente, porque si no estás bien asesorado, esto te puede generar incluso un pago mayor de impuestos al cual tú no habías prevenido. Y esto sí es catastrófico cuando tenemos poco flujo de efectivo o cuando estamos comenzando o cuando queremos crecer. Es natural que cuando queremos crecer, nuestro flujo de efectivo se absorbe. Rockefeller decía que justo crecimiento absorbe efectivo. Entonces tenemos que estar listos, pero también tenemos que hacerlo de manera inteligente. Un fiscalista trasciende más allá que un contador. Un contador, claro que también puede ser fiscalista. Hay diferentes niveles, nos vamos especializando y tenemos diferentes alcances. Ha habido contadores, por ejemplo, que de repente estudian Derecho, porque les permite ejercer mejor su profesión. Es decir, cada uno tiene un alcance, pero en la medida que el especialista te muestre también sus especializaciones o el grado de dificultad en el que te puede ayudar, entonces va a ser favorecedor. Es muy importante que también dentro de la empresa tengamos a un abogado. Mismo caso, acuérdate que todos estos servicios los podemos contratar como honorarios, como servicios profesionales independientes a nuestra empresa o dentro de nuestra empresa. Y estas son las especialidades base, independientemente del capital humano que requerimos para brindar nuestro servicio. Si nosotros somos un despacho de contadores, evidentemente no solo vas a necesitar un contador, vas a necesitar muchos, porque es parte de tu actividad diaria de tu empresa, del servicio que ofreces. Pero partiendo en que somos una empresa que transforma, que vende un servicio diferenciado, estos especialistas los tenemos que tener dentro. El área legal necesitamos tener un especialista en laboral. Nuestras normas laborales han cambiado, los esquemas de contratación han cambiado. Inicialmente escuchábamos muchos de estos famosos outsourcing. Ha cambiado muchísimo. Tienen que tener ciertos lineamientos o procedimientos para cumplir, para estar en regla. ¿Qué tanto nos conviene y qué tanto no? Entonces es súper relevante que el área legal nos esté respaldando, sobre todo en la parte laboral. Al momento de que tú contratas personas, adquieres una responsabilidad. ¿Qué pasa si esta persona tiene un accidente de trabajo? ¿Cómo se le tiene que pagar? ¿Cómo tiene que presentar su nómina? Si le quiero dar un bono, ¿cómo lo tengo que reflejar? Con ayuda del contador y con un buen abogado podemos blindarnos para estar protegidos y evitar cualquier riesgo para nuestra empresa. Háblese de una demanda, háblese de un riesgo de trabajo. Cuando contratamos una persona necesitamos que tengamos convenio de confidencialidad, un contrato donde especifica las características, cómo le vamos a pagar, cuántos días, es decir, ese intercambio en voluntad. Tú vienes, me das tu talento, tu conocimiento, yo te pago. Intercambiamos en voluntad tu tiempo por una retribución. Entonces es muy importante que tengamos reglamentos de trabajo, que tengamos contratos con los alcances apropiados, que tengamos informados o un procedimiento para que la gente o nuestros colaboradores puedan solicitar sus vacaciones, puedan solicitar su prima vacacional y todas estas prestaciones que naturalmente la Ley Federal del Trabajo dictamina para tener puestos, colaboradores bien remunerados. Entonces, es muy importante que identifiquemos que no todos los abogados tienen la especialización en lo laboral. Hay también divisiones, tenemos civil, mercantil, y cada que nos metemos a profundidad, nos damos cuenta del grado de especialización que necesitamos. Entonces, no te agobies tanto, invitaremos también en estos capítulos a especialistas
que nos deben de ayudar en nuestra empresa. ¿Por qué? Hay cosas que siempre aprendemos. La reglamentación cambia, el contexto de nuestra empresa cambia, las adquisiciones de nuevos recursos cambian. Si queremos contratar a un extranjero, ¿qué tendríamos que provisionar? ¿Tiene contrato? ¿Tiene permiso? ¿Cómo yo me protejo? Entonces, estas preguntas son súper relevantes para que tú también la estrategia la puedas focalizar. Entonces, también, conforme a la norma 035, que también es nueva actualmente, es probable que dentro de tu empresa requieras a un especialista en psicología para tratar o gestionar los problemas emocionales o desarrollo personal de las personas. Podemos tener también algunas otras especialidades que canalizan. Hay licenciados en recursos humanos que también te van a ayudar a formalizar este departamento que es súper relevante en tu empresa para estar en norma. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, los especialistas básicos es contador, fiscalista, dependiendo del tamaño de tu empresa y las necesidades actuales y la utilidad que estás reflejando para que tengamos una asertividad mucho mayor en esa problemática, el área legal para estar protegidos. Y también cuando nosotros constituimos una sociedad, dentro de las especialidades tenemos a un notario que también nos ayuda a dar fe a el registro de este documento donde estamos generando un acuerdo. El área legal también nos apoya a generar esos estatutos o acuerdos que requiere tener nuestra acta constitutiva. No la bajes de Google, no la bajes en un machote. Alíñalo a las necesidades de tu empresa. Esos son unos de los problemitas o de las cosas que no consideramos al principio, quizás por ahorrarnos unos pesos, que después, cuando tu empresa demande mayor especialización y profesionalización, es probable que te des cuenta de las consideraciones que no tomaste en cuenta cuando necesitabas tomar esas decisiones para que tu empresa creciera. Es decir, si no tenemos pilares fuertes, tu empresa es probable que desaparezca, que tenga ciertos problemas o que te cueste más. Es decir, en lugar de invertir en un especialista, te puede generar un gasto exorbitante. Quizás al no declarar o no tener un buen contador, nos genera hasta un problema de irnos a la cárcel. Entonces, qué importante es protegernos. Nuestro patrimonio, nuestro tiempo está destinado en esta empresa, en este sueño. Protejamos el patrimonio y asesorémonos de especialistas. También dentro de esta necesidad podemos encontrar diferentes tipos de personas que nos pueden acompañar en este proceso. Existen los mentores, existen los coaches, existen los consultores o los especialistas. ¿Cuáles diferencias se encuentran dentro de estas personas que ejercen este servicio y cómo yo sé que necesito, adicional a la especialidad técnica? Es verdad, hay consultores que están especializados en un giro o en un sector. Podemos tener diferentes tipos de consultorías o necesidades de consultoría para preguntar. Primero, ¿necesito una consultoría de negocios? Abarca toda mi empresa. ¿Necesito una consultoría de marketing como un área independiente a comercial? ¿No estoy vendiendo lo suficientemente bien? ¿Requiero apoyo allí? ¿Necesito solo consultoría en ventas porque mis asesores no saben manejar objeciones, pero tengo canales eficientes de comercialización? Después, ¿necesito una consultoría en comunicación organizacional? ¿No hay una buena cultura? ¿La gente no se ayuda? ¿Se pelean? ¿No hay empatía? ¿No hay comunicación? ¿Necesito una consultoría financiera porque la información que actualmente obtengo no está subdividida? ¿No me ayuda a tomar decisiones? ¿Necesito una consultoría especializada en un área productiva de mi servicio, en incrementar las habilidades de mi personal para que entonces sean más eficientes? ¿Necesito una consultoría legal? Quizás tengo una demanda, quizás quiero comercializar en otro país, en otro estado. Voy a rentar un bien inmueble, pero le voy a invertir diferentes adecuaciones. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Debe de venir en mi contrato? ¿No debe de venir en mi contrato? Todas estas preguntas
nos van a permitir encontrar al consultor ideal. El consultor te va a hacer un diagnóstico y te va a hacer un plan de trabajo en función de una priorización, que alinee una estrategia, sí, o que resuelva una problemática o un desafío actual. Violeta, si yo quiero mejorar mi empresa, entonces estoy hablando de una estrategia. Si tú ya sabes exactamente qué es lo que necesitas, pero no tienes el conocimiento suficiente, entonces estamos hablando de una mejora, no de una estrategia. Una estrategia, la diferencia cuando nosotros hacemos un plan, tiene que ver en cómo voy a crecer lo triple en mi empresa, cómo en el sector voy a tener mayor participación, porque entonces me permite ir más profundamente, no solamente obviar lo que ya necesito mejorar. Yo sé que quizás no hay una buena comunicación en mi empresa, contrato un consultor, contrato un especialista y se mejora. Pero eso no es una estrategia, es un elemento que me permite que mi empresa funcione de la mejor manera y se vuelva productiva. Yo obtenga mayor rentabilidad, las personas se desarrollen y adquieran mayores habilidades. Entonces, una cosa es cuando queremos mejorar un elemento que ya identificamos dentro de nuestra empresa, y la otra es una estrategia que nos va a permitir acelerar nuestro nivel competitivo, nuestra participación en el mercado, y está conectado directamente con el crecimiento de nuestra empresa. Es decir, Violeta, entonces, si yo no crezco, ¿no es una estrategia? No, es una mejora. ¿Sale? Entonces, es muy importante, primero, identificar cómo es que necesitamos a un especialista o un consultor. Está de moda y muchos buscamos también mentores. ¿Qué es un mentor? El mentor orienta y asesora y regularmente está especializado en un giro. Es una persona que quizás se dedica o no a la consultoría. Tú le puedes pedir un consejo porque identificas que esta persona sabe más que tú. Esta persona quizás ha generado cosas que a ti te gustaría y eso sí es súper relevante. Entonces, un mentor es esta persona que nos está acompañando y nos ayuda directamente a una área específica de nuestra empresa, pero principalmente a los dueños de negocio. Pero no interviene dentro de la operación, sino que rebotamos sugerencias, opciones. ¿Un consultor puede convertirse en un mentor? Claro. También tenemos el coaching. El coaching también acompaña, pero el coaching utiliza estrategias de preguntas, te cuestiona para que tú vayas construyendo esas opciones. Es decir, no te va a dar la receta, te va a acompañar para que tú lo descubras. En este inter y en este mundo, Vani, en el que nos encontramos y en los retos que tienes o desafíos actuales, es muy importante que selecciones la persona que te va a poder acompañar en este sueño. No todos los consultores están hechos para las empresas, ni mentores, ni coaching, y viceversa. No todas las empresas caben en un servicio de mentoría o de coaching. Es muy importante que si tienes dudas, preguntes, cuestiones y conectes con esa persona a la que le vas a abrir las puertas de tu corazón, en principio porque es tu sueño, y luego el de tu empresa y la confianza de tus colaboradores para que esté alineado a tus valores, a lo que es importante para ti. Recuerda que esta interconexión de seres humanos que tenemos en el mundo tiene que ver cómo avanzamos y cómo colaboramos. No te sientas estresado si no conoces a nadie, búscalo, pregunta, pero también date la oportunidad de conocer a ese ser humano, a esa persona que va a empujar contigo durante el tiempo que tú lo determines en el esquema que sea más conveniente. Y adicional, también el profesionista, no por ser un contador, no tengamos que hacer una preselección de lo que es importante para nosotros, para evitar, ahora sí, temas más escabrosos o situaciones nada gratas que solamente nos generen mayor estrés y no nos permita crecer. Entonces, Resiliente Universal, yo espero que esta cápsula te haya ayudado a disipar algunas de las preguntas o dudas que te has venido haciendo de qué tengo que hacer, qué tengo que tener y cómo selecciono al mejor proveedor, especialista y que me acompañe. Pero también internamente, yo cómo puedo generar un avance de mi empresa o un crecimiento. Entonces, espero que sea de mucha utilidad.
Está pendiente de todos los capítulos que continuamos porque vamos a hablar precisamente de estos especialistas para que podamos abordar esas dudas específicas y tú tengas más elementos de selección. Te deseo mucho éxito en este caminar constante, pero sobre todo que te sigas sorprendiendo de las cosas que nos falta por aprender y descubrir. Muchas gracias. Ser resiliente significa abrir nuestra mente a un nuevo despertar en el ámbito profesional, empresarial y social, trascendiendo adversidades con creatividad y experiencia. Aquí, en Resiliente Universal, escuchamos y aprendemos de personas que conectan y co-crean, generando un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu en el presente y en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento y evolución. Hasta la próxima en Resiliente Universal.